Vendrá el rapto y después la iglesia de Castellbisbal llegando tarde, pero espero que no sea así. Dios nos ha dado un buen día hoy y estamos muy agradecidos de volver a una nueva clase de la Fundación Bíblica. Y quiero decir esto, si estás viendo estas clases aún en diferido, es decir, después de esta grabación, te invito a que puedas entrar en nuestra plataforma de estudios. Apunta EMOL, E-M-O-L, quiere decir Escuela Ministerial Online, E-M-O-L, emol.fundacionbiblica.com. Entra ahí y verás que hay un montón de cursos disponibles, muchos gratuitos, hay algunos de poco pago. La idea es que abras una cuenta y cuando hayas abierto una cuenta podrás apuntarte a cualquier curso. Tienes que poner ahí tu correo electrónico y tu clave de entrada y entonces buscar este curso, Adoración de Siervos. Este curso también junto con el curso de los Salmos del Rey y también el que estamos haciendo ahora en el grupo internacional con la doctora Cami, son 3 cursos que estamos haciendo actualmente, es decir, durante este año van a ir aumentando este curso escolar y después los cerraremos. Aparte de estos 3 que están ahora en funcionamiento, hay otros cursos ya grabados que puedes añadirte y puedes de esta manera aprender junto con nosotros la palabra del Señor. Y si lo deseas, si quieres también cada día seguir el curso de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, especialmente el evangelio de Lucas ahora, con el grupo internacional, escríbenos un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com y de esta manera te añadiremos a través de WhatsApp. Es algo novedoso, es algo que yo realmente he visto muy poco, un grupo de estudio, un aula de estudio a través de WhatsApp, y esto es debido a nuestra decana, la doctora Cami Tomasini, que empezó este grupo de estudio. Luego nos añadimos nosotros y el Señor está bendiciendo muchísimo, muchísimo este grupo y estamos muy agradecidos a Dios por lo que Él está haciendo. Así que esas son algunas de las cosas introductorias que quería decir. Y los deberes para hoy era memorizar Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Si abrís ahí la Biblia, en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Es un buen versículo para aprender de memoria, aunque no sean deberes. Pero si eres estudiante con nosotros, debes memorizarlo como parte del trabajo para este año. Dice así Romanos 12, 1 y 2, vamos a leerlo si abrís vuestra Biblia o enchufáis vuestra Biblia en el iPad. Vamos a leer esos versículos. Dice así: así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Vamos a ir al Señor en oración, vamos a acercarnos ante el trono de gracia, pidiendo que Él bendiga esta clase y de esta manera disfrutar realmente de su presencia entre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta tarde a través de los medios de comunicación como YouTube. Gracias por todos los hermanos, las hermanas que están ahí siguiéndonos en esta tarde. Gracias también por los que están aquí con nosotros. Gracias por Javi, que está en el equipo técnico hoy ayudándonos en esta transmisión. Y Padre, reconozco que eres tú el único que puede hablar a nuestro corazón, a lo más íntimo de nuestra alma. Y por eso te pido yo mismo que tú, Señor, me uses con el poder de tu Espíritu para transmitir la verdad de tu palabra y bendiga, Señor, a los que están ahí siguiéndonos ahora en directo en YouTube. Gracias por estos estudios, por la preparación también que nuestra decana ha estado haciendo junto con nosotros, compartiendo tu palabra, ardiendo nuestros corazones, poniendo fuego en nuestras almas para poder también transmitirlo a través de nuestra voz a los hermanos aquí en YouTube. Te pido que tú los bendigas mucho, Señor, y pueda ser de verdad de bendición. Nos encomendamos a ti, Padre, y te lo pido en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, voy a hacer un pequeño repaso de lo que fue la última clase, cuando estábamos viendo en las 2 últimas clases el peligro de adorar al Dios no conocido. Y concluimos una conclusión que puede incluso ser un poco chocante, que cuando adoramos a un Dios no conocido estamos cayendo en la idolatría.
¿Y cuántos cristianos hemos hecho justamente eso? Enviábamos un reto, ¿verdad?, a la clase, a que pudiéramos estudiar el carácter y los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es su carácter, su persona, la Trinidad mismo y sus atributos? Entender esas cosas nos ayudará a adorar a Dios, porque entonces conoceremos a qué Dios estamos adorando, y no solamente cómo adorar a Dios, sino cómo servirle. Y ese es el objetivo de esta clase, curso. De hecho, no sé ni cómo llamarlo, porque no quiero que sea un curso académico, sino que sea fuego en el altar. Y me gustaría, y esto es una petición que he hecho a la iglesia local aquí en Castellbisbal, que los que estamos sirviendo miremos este curso, ¿verdad? Si tienes un ministerio en la iglesia, en la escuela dominical, aquí, como Ujier, predicando, sea lo que sea que hagas en la iglesia, puedas seguir este curso. ¿Por qué? Porque estamos intentando unir el latir de nuestro corazón espiritual. Y una de las grandes necesidades es conocer a nuestro Dios, buscarle. Es una de las palabras que también introdujimos en las clases anteriores. Y qué importante es, y lo tenemos ahí en la entrada de este local: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. El anhelo del alma que busca a Dios, que quiere amarle y servirle. Hay un versículo que vimos que dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y conocimiento quiero de Jehová más que sacrificio. Y hoy, como hemos estado viendo y remarcando, aún en el grupo internacional, veremos que es más importante ser que hacer. La religiosidad enfatiza el hacer, obras. La Biblia nos exhorta a que seamos, y ese es el reto de nuestra clase en el día de hoy. Por eso hemos empezado con este versículo, repasando también la palabra bush, que quería decir confundir. La cultura, la cristiandad de nuestros días está confusa, incluso en cuanto a la misma vida espiritual. Y hay tantas voces, ¿verdad? Tantas voces que confunden. ¿A quién escuchamos? ¿Al profeta de turno, al youtuber, al influencer, al predicador guay, a esos predicadores que se vuelven famosos y que los ves en internet y ves que están tan llenos de ellos mismos que de verdad da asco? Y perdonadme mi sinceridad, mi franqueza, cuando ves a predicadores, a youtubers en especial, ¿verdad?, que se han convertido en personas llenas de sí mismo. En contraposición a esto, el Señor nos exhorta a que le busquemos. Y cuanto más conocemos al Señor, más vamos a adorarle y a ser transformados. En la última clase hablábamos como Israel, junto con Moisés, venía de esa mentalidad de Egipto. Venía de Egipto. Había aprendido la cultura de Egipto y había aprendido las formas de adoración de Egipto, la religiosidad de Egipto, las comidas de Egipto. Y es interesante porque en la Biblia, Egipto tiene dos símbolos. Uno es muy fácil de descubrir, simboliza el mundo sin Dios. Y cuando me refiero a mundo, no me refiero al planeta Tierra, sino a esta sociedad, a esta amalgama de costumbre y cultura, filosofías, métodos, medios, todo eso que hace una especie de amalgama social y filosófica que se opone a la palabra de Dios y a sus principios. Eso es el mundo. Y Egipto era un buen símbolo de esto, con sus dioses, su paganismo, su orgullo. Era una de las características de ese imperio, pero especialmente el ocultismo, la falsa espiritualidad. La influencia del diablo y Satanás en Egipto era palpable. La inmoralidad, las formas de vestir de esas mujeres que lo puedes aún hoy en día ver en muchos de los jeroglíficos, que llevaban ropas transparentes y sueltas, y había esa brutalidad también de los soldados de Egipto, esa crueldad, esos dioses de la muerte, todas esas ideas, esos conceptos en los cuales se criaron los niños de Israel, los hijos de José y sus hermanos, de Jacob y sus hijos. Y crecieron ahí hasta que vino el libertador, Moisés, y con mano poderosa Dios los sacó de ahí.
El mismo Moisés se educó en ese contexto. Y eso me lleva a un punto importante, porque Moisés fue educado por las nodrizas de Egipto. Conocía la cultura, la lengua, las costumbres, la religión. Pero fue un hombre de Dios en medio de la apostasía, en medio de la mundanalidad, Egipto. Es interesante porque también a Egipto, en el libro de Isaías, si recuerdo bien, o Jeremías, puedo ahora equivocarme, se le llama Nakash. En hebreo quiere decir la serpiente tortuosa. Y esa es una referencia a Egipto como el centro del ocultismo. No solo de la mundanalidad, sino del ocultismo, de las fuerzas paganas. ¿Por qué digo todo esto? Quiero situaros en el ejemplo de ese momento para venir al siglo XXI y entender Romanos 12. ¿Por qué? Bien, piensa un momento en esto. Moisés en Egipto. Escuchando, viendo. Su mente, su cognición, su conocimiento va siendo forjado por esos principios. El resultado normal sería como tomar barro, o mejor que barro, vamos a poner yeso, cuando lo mezclas con el agua, y tomas ese yeso y lo pones en un molde, ¿verdad que sí? Y ese yeso se seca, y entonces cuando se seca sacas el molde, y el yeso ha cogido la forma del molde. Esto es lo que Moisés podía haber hecho. Él estaba siendo moldeado por toda esa cultura, todas esas maneras de ver, todas esas formas, hijo de la hija de Faraón, todo a su disposición, toda la gloria de Egipto, todo el molde de Egipto. Y sin embargo, Moisés prefirió ser o sufrir con su nación, con Israel, confiando en las promesas de Dios, antes que tomar la forma de Egipto. Eso es lo que le pasó a él, y Dios trabajó mucho con la alma de este hombre. Lo vemos sufriendo, separado de sus hermanos, expulsado, 40 años ahí estuvo en el desierto, siendo tratado por Dios mismo para convertirse en un líder. Dios lo moldeó, trabajó en él para hacer de él ese líder, el cual iba a dirigir a su pueblo, a la nación de Israel. Y en ese aspecto vimos lo fácil que era en el liderazgo ser moldeado por la verdad o por la complacencia. Y en ese aspecto Aarón se convierte en ese líder complaciente, ¿verdad? Que quiere agradar al pueblo, no agrada a nadie, pero intenta con su esfuerzo mezclar la verdad y el error. Y tú no puedes mezclar dos moldes, no puedes. Moisés marcó la diferencia. Y con esa imagen que os estoy dando, vayamos ahora al siglo XXI. Y volviendo a Romanos 12, démonos cuenta que Dios no quiere que estemos en el mundo, en el molde del mundo, sino que seamos moldeados por la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. En Romanos dice así que, hermanos, os ruego. Fijaros que es un ruego. Y es un ruego muy poderoso porque está hablando que os ruego por las misericordias de Dios. Yo no creo que haya en la Biblia mayor ruego que este. Que Pablo, el gran apóstol, esté pidiendo a los creyentes por algo tan grande como la misericordia de Dios, que tomen una decisión y una acción. ¿Y qué es lo que está rogando? Sigamos leyendo el texto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, todo empieza en este cuerpo. Y creo que eso es la primera idea que tiene que venir a nuestra cabeza. Creo que hay pecados de la mente y de la imaginación, pero aún así tienen que ver con el cuerpo, el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero la mayoría de nosotros tenemos problema con la carne. La Biblia, cuando habla de la carne, utiliza una palabra, sarx, una palabra griega que se traduce carne.
Hay otra palabra que a veces es traducida carne, más bien se traduce cuerpo, es la palabra soma. Soma. El cuerpo no es pecado, ¿de acuerdo? No lo es. Dios nos ha creado así. Hay cosas que pasan en nuestro cuerpo que aunque sean feas, no son pecado. A veces digo que Dios nos creó con sentido del humor. Espero que nadie se ofenda por esto. Pero hay ciertos ruidos que nuestro cuerpo hace muy divertidos y no son pecado. Nuestro cuerpo reacciona a impulsos y a situaciones de una manera fisiológica y no es pecado. Ahora bien, cuando nuestro cuerpo es controlado y dirigido por los apetitos y por los deseos pecaminosos, es ahí cuando la Biblia nos habla de los frutos de la carne en el libro de Gálatas. Y es ahí cuando viene el reto de que debemos huir de estos deseos, la palabra que utiliza es concupiscencias. Y que debemos, como dice aquí, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué quiere decir esto? Dios no quiere que nos flagelemos, como la Iglesia Católica nos enseñó. No es eso. No quiere que llevemos, no recuerdo cómo lo llevaban, pero los católicos llevaban en la pierna una especie de hierro atado, una cadena, que cuando sentían tentación la presionaban y así de esta manera se les iba la tentación. Ponían su cuerpo en castigo y sangrentado y todo. Eso no es lo que Dios quiere. No es el sacrificio que Dios quiere. Buenas tardes. Adelante, Tony. Benvingut. ¿Cuál es entonces el sacrificio que Dios quiere? Un sacrificio vivo. La imagen es poner el sacrificio encima del altar, atarlo en el altar y dejarlo ahí viviendo. Eso es la imagen que Dios tiene de un creyente. Cuando el creyente no está viviendo para sí mismo, para los deseos de la carne, sino que ha sido puesto en el altar y vive para Dios y honra a Dios y disfruta de Dios. Y por eso es el ruego que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, de que vivamos en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. No en el poder de la carne. Yo creo francamente que Pablo estaba recordando en esta petición lo que había pasado en Israel. Cuando Israel, si recordáis la historia ahí en el desierto, empezó a llorar y a gemir porque echaba de menos el ajo, las cebollas de Egipto, todo lo cual apesta bastante, pero echaban de menos eso. La carne muchas veces apesta. Muchas veces. Muchas veces. Y sin embargo es lo que más nos atrae. ¿Verdad que sí? Y qué difícil es vivir una vida de santidad y de consagración. Y Pablo está diciendo, vivid esta vida en un sacrificio, no en un becerro de oro, sino en una vida que honre, que glorifique al Señor, que realmente sea un culto, una adoración racional. Y esa es una palabra interesantísima. Interesantísima, porque muchos cristianos no tienen un culto racional y un sacrificio racional, sino lo que tienen es una religiosidad, un molde religioso. Y tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a marcar una palabra y bienvenidos. Es el único seminario teológico donde hasta tenemos un perro. Me gustaría que las cámaras lo enfocaran. Bienvenido, Oikos, bienvenida, Ana. Vamos a ver una palabra ahí que es importante. No os conforméis. No os conforméis. La palabra es susgematizo. En griego, la palabra es susgematizo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir formar en forma parecida. Conformar al mismo patrón, en apariencia o condición. En otras palabras, moldearse, meterse en el molde. Yo creo que Pablo se estaba refiriendo también a lo que el pueblo de Israel hizo cuando, saliendo de Egipto, salió con la forma de Egipto, salió con el molde de Egipto, se había conformado a la apariencia de Egipto. Y sus corazones estaban completamente moldeados por Egipto, por el mundo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo no se refiere a tiempo, sino a esta era. A esta era. Y esa palabra que aparece ahí, en varios lugares de la Escritura, se refiere a esta sociedad.
a este tiempo, con todas esas corrientes, filosofías, ideas, pensamientos, modas, que se oponen directamente a la palabra de Dios. Y tenemos que entender bien esto. ¿Por qué? Porque entendemos ya lo que quiere decir no os conforméis, ¿verdad? No os metáis en el mundo, molde del mundo, pero entendemos qué es el mundo en primer lugar y entendemos qué quiere decir moldearse a Cristo y no a otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? He leído que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo. Y muchos interpretan esto diciendo, bien, voy a hacer una religión, voy a vivir una vida que me permita ser aceptable por Dios. El pensamiento es bueno, pero el sustrato es malo. Porque si yo hago una religión, una manera de hacer o deshacer en mis propias fuerzas, estoy cayendo en el problema de la religiosidad. Estoy creando un molde que no es el mundo, aparentemente, pero tampoco es el Espíritu de Dios. Es otra mezcla, es otra cosa que me hace sentir bien, pero que no es lo que Dios quiere. El ejemplo, Éxodo 32, cuando vemos a Aarón levantando un becerro, diciendo, vamos a hacer una gran fiesta a Jehová, día solemne, palabras bíblicas, suena bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Se está creando su propia espiritualidad. Y eso es lo que quiero que en la iglesia tengamos mucho cuidado. Y yo he fallado, hermanos, y lo reconozco aquí en público. Yo he fallado. Queriendo enseñar a la iglesia santidad, le he enseñado a cómo cumplir una serie de normas y preceptos y tradiciones humanas. Queriendo huir de la laxitud, del ser demasiado libre, la ley del péndulo nos ha llevado a un legalismo religioso que huele a viejo, huele mal. Y seguro que lo habéis visto. Y quiero ir con cuidado, una para que no se me malentienda, la otra para que no digan lo que no estoy diciendo. Yo no estoy en contra de la santidad bíblica. Sí estoy en contra de la religiosidad farisaica, de la fe del fariseo. Y cuando leemos no os conforméis a este mundo, lo que el Señor está diciendo es no os metáis en ese molde que no nos hace conforme a Cristo, sino que nos hace conforme al príncipe de las tinieblas. Y para poder evitar esto, tenemos que hacer que nuestra mente piense como Dios piensa. Y la única manera es leer las Escrituras. Tenemos que tener en nuestras conexiones neuronales, si puedo así decirlo, la sabiduría, el discernimiento, la búsqueda del Señor para saber que estamos en el siglo XXI, pero que marcamos la diferencia. Y decir lo que Dios dice esto es pecado, llamarle pecado. Y a lo que Dios dice o no dice nada, no llamarle pecado. Voy a poner algunos ejemplos. Me gustaría que escuchaseis el podcast de hoy, porque ha sido muy bueno. Y hemos hablado de una lista, ¿verdad?, de cómo discernir cuando es religiosidad y cuando es santidad. Y esto, por ejemplo, un principio de la Biblia es aplicable a todas las culturas, entonces es bíblico, si no es tradición humana. Es aplicable a todos los tiempos, entonces es bíblico. Pero si solamente es aplicable a algunos momentos, es tradición humana. Es aplicable a todos los climas, por aunque os parezca esto mentira, ¿verdad? Calor, frío. La manera de vestir nuestra no es la manera de vestir de los árabes, de los indios. Entonces tenemos que tener cuidado de no decir, es que así como vestimos aquí en Europa, es como se debe vestir. Tal vez estemos muy equivocados. Más preguntas. ¿Estoy viendo realmente la Escritura que me enseña y me habla directamente a mí? ¿O estoy siguiendo, como antes he dicho, algunas ideas de hombres que les parece? Creen, piensan.
Eso es meternos en el molde de la religiosidad. Y esto es tan importante y me gustaría, de verdad, los que estáis ahí ahora mismo, que pudieras pensar en esto. Porque lo que tenemos que hacer es ser moldeados por Dios mismo, no por las tradiciones humanas. Y como somos moldeados por Dios mismo, somos transformados. Transformados. ¿Y cómo? A su imagen. A su imagen. ¿Ves la diferencia? La religiosidad nos transformará en fariseos. La mundanalidad nos transformará como en Egipto. Pero cuando es Dios, a través de su Espíritu, que nos transforma, nos hará como Cristo. Por eso Juan dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Por eso. Y una buena palabra es ser transformados. No somos reformados, siempre lo digo. Somos transformados, hechos nuevos desde arriba. No reformados que es intentar, ¿sabéis lo que es una reforma aquí, verdad? Todos habéis hecho reformas en casa de arreglar el lavabo. La casa de Tony, eso fue más que reformada, fue edificada. Pero es esa la idea. Cuando somos transformados, Dios toma lo que somos, lo mueve todo. Saca nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos. Empezamos a entender las cosas espirituales. Y tenemos una libertad en Cristo que es extraordinaria. Una libertad no quiere decir libertinaje, sino libertad para hacer lo que debo hacer, el gozo que fluye de la vida cristiana. Y cuando estamos sirviendo al Señor de esa manera, entonces, y solo entonces, vamos a servirle correctamente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es esa la transformación que necesitamos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no es gratuita ni fortuita. Es el resultado de una nueva manera de pensar, de una renovación de nuestros pensamientos. Los patrones de comportamiento son cambiados y en lugar de los caminos de la carne, son puestos los caminos del Espíritu. El fruto del Espíritu, no el fruto de la carne. Y tenemos paz en nuestro corazón. Debo ir con mucho cuidado porque mi meta es que amemos al Señor, como hemos estado diciendo, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Pero ¿qué quiere decir amar al Señor? ¿Es simplemente tener un sentimiento? Yo creo que no. Yo creo que el amor te lleva a la acción. Creo que el amor es una decisión. Tú decides amar. No sientes amar. Hay momentos, y lo vais a ver, Tony y Ana, que hace poquito que os habéis casado, veréis que hay momentos donde uno decide amar. Y a lo mejor no hay fuegos artificiales y todas esas cosas. Pero tú ves a la persona amada y dices te amo con todo el corazón. Y eso se hace a través realmente de una renovación, de un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento. ¿Lo veis lo que estoy diciendo? Y creo que Pablo está hablando de esto. Él no sucumbió a los deseos de la carne, él vivió en victoria. Vivió en victoria. Ahora, estamos viviendo en tiempos donde hay una presión muy grande en las iglesias para mostrar los frutos, en plural, del Espíritu Santo. Y más que los frutos, los dones del Espíritu Santo. ¿Lo habéis visto? El don de lenguas, el don de sanidades. Se hacen programas para que vengas a recibir la unción del pastor, literalmente. Y pensamos, bueno, pero eso pasa en las iglesias carismáticas. En las iglesias bautistas independientes también pasa. Cuando los pastores se creen a un nivel de espiritualidad superior a cualquier otro miembro de la iglesia. Eso es uno de los errores más graves que hay. Nosotros somos también carne. Somos carne. Pero Dios nos está transformando, renovando, cambiando los patrones de pensamiento cuando lo llenamos con la palabra de Dios. Y entonces, sacando el molde del mundo, destruyendo eso,
y creando en nosotros un nuevo molde que es Cristo. ¿Entendemos esto? Creo que habéis oído la historia, a veces os la he contado, del gran maestro Michelangelo. Estaba en su taller trabajando el mármol. Había un gran pedrusco de mármol y por semanas enteras Michelangelo había estado dando vueltas a esa piedra de mármol y sus estudiantes empezaron a verle y pensaban, ¡uy! El maestro se ha vuelto Lucas. Quiere decir loco. El maestro algo le pasa, sus neuronas se han fundido. ¿Qué le pasa al maestro? A uno de los estudiantes, valeroso, le preguntó, oye, maestro Michelangelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué miras a esa piedra? Y él dijo, ahí dentro hay un ángel encerrado y voy a liberarlo. Él estaba estudiando la piedra, ver dónde debía golpearla para hacer la imagen de un ángel. Ese ejemplo histórico me ayuda a entender lo que Dios está haciendo hoy en mi vida, en la vida de Tony, de Ana, de Javi. Dios está viendo lo que somos y toma el cincel, su santo cincel, y golpea. Y golpea donde más nos duele. Y de esta manera, cuando Él ve patrones en nosotros que son conforme al mundo, Dios lo saca. Dios lo limpia. El que mentía, que no mienta más, eso es del mundo. El que robaba, que ya no robe más, eso es del mundo. Hemos enfatizado tanto, es que no debemos vestir, ¿verdad? Siempre nos metemos con el vestir. No es el problema del vestir, es el problema de ser mundano, de actuar como el mundo, de ver el orgullo y las pasiones deshonestas y los deseos de la carne. Eso es el mundo. Continuamente bombardeando con todo lo que es los placeres del mundo. Y si no habéis leído John Bunyan, El progreso del peregrino, os invito a que lo hagáis. Es una buena lectura, tal vez sería bueno ponerlo en las lecturas para este curso. Cuando el mismo peregrino se ve tentado por la fiesta de las vanidades. Y eso es el mundo, la fiesta de las vanidades. ¿De qué te ríes? ¿Qué produce el placer? Te va a decir dónde está tu corazón, dónde está tu molde. Vayamos a Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19 dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. A veces nos asustamos de la lista hasta ahí, ¿verdad? Yo no soy hechicero, yo no soy idólatra, yo no hago nada de eso de inmundicias. Que en cuanto a enemistades, pleitos, ¿verdad? Aquí en Cataluña decimos busca raons, busca razones. Celos. Los celos no es una enfermedad, es un pecado. Celos y envidias, eso es de la carne. Iras, rabia, contiendas, disensiones que te llevan ¿a qué? A herejías. Una falsa enseñanza de la verdad. Envidias. Eso es de la carne. Eres una persona envidiosa. Debes cambiar tu manera de pensar. Tu manera de pensar. Homicidios es un asesinato, pero cuando tú tienes envidia o tienes celos contra una persona, atacas su carácter, estás asesinando el carácter de esa persona, estás cometiendo un homicidio, porque lo que tú estás haciendo es destruyendo a la otra persona. Borracheras, orgías, en la lista continúa, porque dice, y cosas semejantes a estas, ¿lo veis? Eso es el mundo. Eso es lo que Pablo dice ahí. No os conforméis a este mundo. No. Sino seamos transformados. No nos dejemos llevar por estas pasiones de la carne. Dice versículo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son palabras fuertes, Son palabras fuertes y estoy de acuerdo que una cosa es que uno de nosotros, yo mismo, puedo caer en cualquiera de estas cosas. Ninguno de nosotros es libre de caer en los frutos de la carne. Pero hermanos, una acción te lleva a un momento donde esa acción toma el control de tu vida vez tras vez tras vez.
Y ahora ya no es una acción, es un carácter. Si tú te emborrachas, te has emborrachado una vez. Yo lo hice una vez, aún recuerdo la experiencia. Creo que tenía pocos años. Una vez. Pero cuando tú te emborrachas siempre eres un borracho. Define tu carácter las veces que las acciones se convierten en patrones de comportamiento. En el molde en el cual vives, eres un borracho. El molde lo dice. ¿Verdad que sí? Eres un homicida porque el molde lo dice. Eres un envidioso. Siempre estás teniendo envidia. El molde lo dice. ¿Lo veis? Y Dios, en su misericordia, ve ese molde en nosotros y dice, voy a transformarte. Voy a golpear en ti, y voy a golpear en ti, y voy a golpear en ti, para que no seas llevado por las pasiones de la carne. ¿Lo veis? Creyentes, cuando algo así nos pasa, es bueno. Porque Dios quiere transformarnos para que le sirvamos, no en el poder de la carne, sino en el poder de su Santo Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto en singular del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay religiosidad. Porque esto lo tienes o no lo tienes. Porque esto no es hacer, sino es ser. ¿Hay alguien aquí que haga gozo? Es una expresión castellana a propósito. Cuando hay un niño, ¿verdad?, que está gordito, dices, ¿qué niño que da gozo? Pero no, gozo, paz. ¿Hay alguien que hace paz? Son situaciones del alma. Paciencia, benignidad, es carácter, bondad. Cuando tú tienes este carácter y estás sirviendo al Señor en la iglesia local, Dios va a bendecir el ministerio que haces. Porque no lo haces en el fruto de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Y no penséis que los pastores estamos más libres de esto, ¿eh? ¿Cuántos pastores he visto compitiendo con otra iglesia a ver quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene el ministerio, la escuela dominical más grande? Ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Una de las iglesias que presumía de tener la escuela dominical más grande. Todo tiene que ser a lo grande. Y Dios no busca cosas grandes, busca hombres fieles y mujeres fieles. Es lo que busca. Y en ese aspecto nosotros tenemos que llevar al Señor y ser fiel a Él. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay religiosidad. No lo hay. Hay una vida de gozo, una vida abundante como el pámpano unido a la vid, y eso hace que seas fuerte. ¿Entendéis por qué estamos haciendo este curso? Déjame ver mi tiempo. Porque si no entendemos esto, si no enfatizamos la necesidad de vivir en el Espíritu, vamos a vivir y aún a servir a Dios en la carne, y será un total fracaso. Total fracaso. ¿Cuántos coros he visto yo que cantan bien? Madre mía. Y estoy de verdad con la música últimamente, perdonadme los músicos que estáis ahí, me vais a entender rápido. Me vais a entender rápido. Muy bien, muy bonito. Suena perfecto. Pero tanto el director como todos los que están ahí están viviendo unas vidas corruptas, llenas de orgullo, de autosatisfacción. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? ¿Verdad? O cantar los domingos que cantamos. Yo me pregunto si estamos entendiendo lo que cantamos. Escuchaba una canción esta semana, una bendición para mi alma. Y de verdad, el Señor me ministró a través de esa canción. Pero muchas veces cantamos que nos aburrimos. Romanos capítulo 7, versículo 5. Vamos un momento a Romanos 7, 5. Romanos 7 y versículo 5. Mira lo que dice ahí. Las escrituras, no soy yo quien lo está diciendo. 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Lo entendéis? Yo le pido al Señor que nos lleve a todos ahí. Que nos lleve de verdad a disfrutar de servir al Señor apasionadamente.
Ana, ¿te has enamorado a medias? ¡Qué mirada! No. Hablamos de fútbol, ¿verdad, Javi? El otro día te escuchaba a ti y a Mati hablar apasionadamente de fútbol. Y Mati estaba apasionado con el Messi. Estaba... Yo no sé amar a medias, no lo sé. Yo amo con todo el corazón. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La palabra es patsema, pasiones, algo que se sufre, la adversidad, el dolor, padecer, aflicción, duele. ¿No te ha pasado alguna vez que alguien te ha dicho algo y te dice, "Ay, es que me duele"? Duele. Esa es la idea, cuando las sensaciones se somatizan. ¿Has vivido alguna vez eso? Yo tengo un problema en mí mismo y lo sé y lo llevo a los pies de la cruz. Yo somatizo mucho mis emociones. Y mi cuerpo lo sabe y tengo que luchar con esa somatización de lo que siento. Y me siento dolorido a veces y siento dolor literalmente. Y cuando siento amor fluye de mi corazón un río. Esas pasiones pueden ser buenas o malas. Yo quiero ser apasionado por Cristo. Quiero que mi corazón le ame tanto, viva tanto para Él, que me importe todo lo demás, que me da igual. Quiero que mi mente sea moldeada por su espíritu. Quiero que mi manera de pensar en la manera de pensar sea bíblica, en los patrones de pensamiento. La sabiduría, el discernimiento. Que delante de una situación en la vida que me pueda encontrar, pueda responder como Dios respondería, porque eso es la sabiduría. La sabiduría es hacer las cosas como Dios las haría. Tomar las decisiones como Dios lo haría. Cuando estamos apegados a Cristo, entonces, y solo entonces, disfrutaremos la vida cristiana. Porque no estaremos siguiendo una ley o una tradición de los hombres, estaremos siguiendo a Cristo, y eso es lo importante. Cuando Pablo dice que seamos sacrificios vivos, no se refiere a un día, no se refiere a un momento, no se refiere a un momento que estamos aquí en la adoración, ¿verdad? Y que sube ese humo espiritual, esa sensación. No, se refiere a cada día. Tony, cuando estás trabajando, Ana, cuando estás cocinando, cuando estáis ahí, ¿verdad? Está ahí la decana de nuestra Fundación Bíblica sudando delante del ordenador a toda pastilla, haciendo un montón de cosas, trabajando más de 12 horas. Cuando está, por decir algo, hermanas ahí haciendo el café y está ahí, está sirviendo a los demás. O cuando Javi, ahora que está en el equipo técnico, Jeremías, Carlos, Ezequiel, todos ellos están ahí sirviendo. Ana en el piano, estamos todos sirviendo al Señor. Hagámoslo apasionadamente, no a medias. No a medias. Hay predicadores, y para los que estáis predicando, que no pongáis a la congregación a dormir. Si no hay fuego en el altar, entonces no va a haber fuego en el púlpito. Y eso para los predicadores es la clave. Yo puedo enseñarte, por decir algo, Tony, cómo preparar un mensaje. 3 puntos, 3 subpuntos, una conclusión y una introducción, empezando con una pregunta para cautivar la imagen de las personas, ¿verdad? Es lo mejor. Y una historia, eso siempre funciona. Así que en la introducción, una pregunta, una historia, 3 puntos con 3 subpuntos, una conclusión, ¡pish! Fuegos artificiales. Ya. Habló bien y fue cantor de amores, pero el espíritu no movió ni un alma. Y eso es lo que yo quiero evitar. Y cuando sirvamos al Señor lo hagamos bien, pero lo hagamos con pasión. Escuela dominical, ¿cómo dar una clase al niño? Vale, vamos a hacer un curso aquí en la Fundación Bíblica. ¿Cómo enseñar? Vamos a decir, tienes que hablar a los niños con palabras sencillas. No des la clase en más de 10 minutos, no más de 15, según las edades que tengas. Intenta mostrar, muévete para que ellos te vean colores, sobre todo, fuegos artificiales. Por aquí, por allá, vamos a ser pedagógicos, vamos a hacer lo mejor, los mejores sistemas educativos. Jaja, jeje, juju. Cuando los niños salen sin Cristo. Hemos entretenido
a las personas, no las hemos ministrado. ¿Me entendéis? Porque no ha habido pasión, no ha habido espíritu, no ha habido el poder de la comunión con Dios. Lo único que ha habido es academicismo. Y las iglesias de hoy en día están llenas del fruto de la carne, no del espíritu. Y van bien por un rato. Solamente hay un pequeño detalle. Dejaron a Cristo fuera a la puerta. Y Él está buscando a alguien que tenga comunión con Él. Y no lo está buscando como un vendedor de enciclopedias o como alguien, ¡ay, pobrecito de mí! No. No. Dios no nos necesita. Es nuestro el privilegio de servirle. Tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Estoy pensando en si os dijera el nombre lo reconoceríais, así que no voy a hacer rápido. Estoy pensando en un predicador en YouTube. Es gordito, cuando habla bien. ¿Ah? Tiene problemas con las R's. R. Ya estoy pensando en esa persona porque es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. ¿Dónde está el fruto? El fruto del Espíritu. Y a medida que se acerque el Señor vamos a ver más de eso. Vamos a ver que hay gente separada. Hay manos caminando solas por ahí, como en las películas de terror, si lo habéis visto alguna vez. Hay gente que entra a la iglesia y deja el cerebro a la puerta para no pensar. Error garrafal. Jesús lo dijo claramente, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso era para Israel. Eso era para Israel. Pero también es para nosotros. Y los que vendrán detrás de nosotros. Porque el Señor viene pronto. Quiero terminar déjame ver antes de terminar con alguna pregunta, estos 5 minutos apenas que me queda un poco más, con esta idea. Parece que con el tiempo la iglesia, nosotros mismos nos vamos acomodando, confiando en una oración que hicimos hace 20 años, de 3 minutos. Vamos acomodándonos con los cantos, lo que antes decía, los versículos de memoria que sabemos, el ejercicio espiritual, las reuniones que tenemos, ¿verdad? Durante la semana, los eventos, lo pasamos tan bien en la iglesia, comemos tan bien, las costumbres religiosas adaptadas a la cultura, ¿verdad? Porque no es lo mismo aquí en España o lo mismo en Sevilla, ¿verdad? Cuando yo he estado ahí en Sevilla, los hermanos sevillanos que tienen un salero ahí con las guitarras, no sé si habéis estado alguna vez, hermano, cantando con, pues era música que en mi oído de aquí del norte, pues suena música andaluza y están ahí y todo, y aquí cantamos diferente. Y nos vamos amoldando a eso. Las costumbres religiosas, adaptadas a la cultura local y familiar, según la moralidad de cada quien. Aquí en Europa las mujeres visten de una manera, en India las hermanas cristianas visten de otra manera. En algunos países árabes las hermanas cristianas visten como las árabes y tú no puedes saber quién es quién. Pero todas esas culturas nos vamos amoldando y pensando que eso es espiritualidad. Pero solamente es vida de iglesia, religiosidad en todo caso. Nada tiene que ver con la vida espiritual de cada hijo de Dios, con ese corazón ardiendo. Y lo que quiero evitar es justamente eso. Que caigamos en una comodidad religiosa que nos haga perder de vista el amor por Cristo. Espero que me esté explicando bien esta tarde. Y fijaros que estoy desde diferentes puntos de vista enseñando lo mismo. La repetición es la clave de la enseñanza. Es un dicho que los maestros tenemos. Pero en este caso, donde lo que estamos enseñando es realmente mi vida espiritual delante de Dios, hermanos, lo tengo que predicar y enseñar domingo, martes, reunión tras reunión. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Que jamás se ha dicho del pastor Pedro Piñol estas palabras. Que jamás se ha dicho de la iglesia en Castelbisbal estas palabras. Que jamás se ha dicho de la Fundación Bíblica con todo mi equipo. Que nuestros labios siempre glorifiquen al Señor, nuestras vidas le honren, le amemos apasionadamente. El pueblo de Israel nunca renovó su conciencia, su corazón. Nunca entendió lo que Dios había hecho por ellos.
y por lo tanto comenzó a desligarse de él y a secarse como pámpanos tirados en el suelo. Qué triste, qué triste. Sin embargo, si nuestro corazón arde por amor al Señor apasionadamente, entenderemos lo que será ser moldeados conforme a Cristo. No conforme a las pasiones de la carne, no conforme a los deseos del mundo, sino que Él será formado en nosotros, transformados a su imagen. Y de esta manera le serviremos más y mejor. Y entonces sí, cuando suba al púlpito y tendré un mensaje de 3 puntos y 3 subpuntos, está bien. Pero porque tendré a Cristo en mi vida, se verá a Cristo en mi mensaje. Cuando vaya a la escuela dominical con los niños, porque tengo a Cristo en mi vida, los niños verán a Cristo en mí, como reflejo de su gracia. Cuando me siente al piano, al trombón, en la música, los que oyen dirán, wow, ahí está Cristo. Cuando cantemos alabanzas al Señor, no estaremos diciendo que si suena o no suena, o bien o me gusta o lo que sea, estaremos diciendo, mi corazón fluye porque las palabras de este himno, de esta canción me han llegado al alma. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es lo que quiero crear en nosotros. Y cuando esté con un hermano, con una hermana, sirviendo juntos al Señor, en nuestra alma se gozará y diremos, qué bueno es Dios. Nos ha dado el privilegio de servirle juntos, de amarle juntos, de buscarle juntos, de gozarnos con Él. Y nuestra alma disfrutará porque es Cristo en nosotros. Y cuando estemos en la iglesia, entonces disfrutaremos porque nuestra mente será renovada. Ese es el tipo de iglesia que queremos. Y por eso este estudio se titula Adoración de Siervos. Adoración de Siervos. Vamos a dejarlo ahí y la semana que viene, si Dios quiere, seguiremos con el tema. Vamos a seguir hablando de Aarón. Pero antes, me gustaría responder algunas preguntas. Yo no sé si aquí en la sala hay preguntas. Sé que el pastor Freddy está predicando algo. Cuando usted predica, ¿prepara sus apuntes o predica lo que Dios pone en usted ese momento? Le pregunta Freddy. Muy bien, tenemos varios predicadores, así que voy a decir esto. Yo personalmente creo que alguien me preguntó cuánto tiempo tardaba yo en preparar un sermón. Y yo dije toda la vida, porque se tarda toda la vida en preparar al predicador. Me explico. Si tú como predicador no tienes una vida de comunión con el Señor, de estudio de la Biblia, continuo, diario, profundo, de la Biblia, ya no digo de teología, porque eso es otra cosa. Si tú no tienes eso, cuando tú subas al púlpito no tendrás nada que decir. O si no, como yo digo, hay predicadores que toman sermones en lata, es como sardinas en lata, ¿verdad? Ahora que tienes ahí la comida. Agarran un libro, lo leen, y hay libros para predicadores así, ¿verdad? Con bosquejos hechos. Son buenas herramientas, no digo que no. Pero si tú solamente coges la lata y no la calientas, tienes un sermón frío. Por eso lo que yo hago, yo oro, busco al Señor y estoy continuamente estudiando las Escrituras. Continuamente. Intento, y no comparto esto para presumir, Dios lo sabe. Pero yo mínimamente leo mi Biblia una vez al año, mínimamente. Y leo mi Nuevo Testamento, aunque este año no lo he hecho, lo reconozco, pero leo mi Nuevo Testamento en griego una vez al año. Y estudio la Biblia. Y entonces si alguien ahora me dice, predica, yo estoy preparado para predicar. Ahora, en cuestiones más prácticas, y no sé, Tony, cómo lo haces, yo sé que hay hermanos aquí que escriben todo su sermón, palabra por palabra. Y yo no lo he hecho así, yo hago un bosquejo pequeño porque todo está en mi mente, todo está aquí, y puedo sacarlo en un momento dado. Y a veces el bosquejo me ayuda. Pero lo que no hago, Pastor Freddy, lo que no hago es subir al púlpito y a ver lo que me dice Dios. Porque Dios no obra así, no. Y si tú subes al púlpito pensando, Dios ya me dará algo, lo más probable es que no te dé nada. Porque tu corazón no está preparado. Dios estará en el púlpito de la misma manera que estuvo en tu despacho. Cuando estuviste en el despacho, oraste, lloraste, estudiaste. Cuando subas al púlpito habrá fuego. Habrá fuego. Y mis bosquejos, y lo sabéis, son a veces pequeños, pero mi corazón está lleno. El día que mi mente deje de funcionar como ahora, voy a escribir palabra por palabra.
tal vez lo haré así y lo estoy empezando a hacer más y más. Pero sí debes subir preparado. No sé si te responde eso, Pastor Freddy. Si eso te ayuda, por favor, dímelo. Y equipo técnico, no sé si hay alguna otra pregunta. Pregunta de Susana. Mi interrogante es si esas personas que tienen la intención de conocer a Jesús y son engañadas, serán salvas. Susana, solamente hay una manera de ser salvo. Y es creer en el Señor Jesús como Salvador personal. Confesar tus pecados, reconocer que Él es Dios, aceptar que Él resucitó de los muertos. Si confesares que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es muy sencilla. Cree, arrepiéntete, confiesa. Es muy sencilla, no hay que hacer nada más ni bautizarse. Pero también depende de ti y de cada uno de los que escuchan. Delante de Dios nadie podrá decir, es que me engañaron, me dieron un falso evangelio. Voy a decirte por qué. ¿Ves esto que tengo en mi mano? Es la Biblia. Cualquier persona puede leer la Biblia y ver si lo que están diciendo en el púlpito es verdad o error. Y depende de la responsabilidad de cada persona. Las personas engañadas, muchas veces, y triste decirlo, quieren ser engañadas en estos temas. No va a servir decir al Señor, es que me engañaron. No. Tienes a tu disposición la verdad. En Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, como los hermanos de Berea, ¿lo recuerdas? Que miraban si lo que Pablo mismo decía era conforme a las Escrituras. Y creo que eso es importante. Así que, Susana, espero que esto te ayude a ver la enorme responsabilidad que tenemos cada uno de los que escuchan en la iglesia y nosotros mismos, para que no nos engañen. No sé si hay alguna otra pregunta. Y decana, gracias por pasarme las preguntas, me estás ayudando. Si hay alguna otra pregunta, quieres pasármelas, puedes hacerlo. Y de esta manera responder. Y si no, aquí. No sé si Oikos tiene alguna pregunta. Le he oído ladrar. ¿Oikos? Muy bien, ahí. Sit. Bien, soy de la idea que tenemos que preparar un bosquejo, me dice el pastor Freddy. Correcto, hermano, correcto. Y ya digo, y cada uno, como se sienta cómodo, un bosquejo mínimo. Si no, te pierdes tú y pierdes a la congregación. Y tienes que cautivar la congregación. Os doy un truco también. Yo miro a los niños. Si los niños me siguen, entonces yo sé que los ancianos me siguen. Pero cuando los niños empiezan a bostezar y a aburrirse, malo. Así que mira a los niños cómo están. ¿Alguna pregunta más? No sé si hay alguna pregunta. Javi, ¿todo bien en el apartado técnico ahí? Estupendo. Tony. Bien. Pues vamos a terminar aquí con una palabra de oración. Gracias a todos por haber estado hoy. Ha sido interesante. Empecé puntualmente y vamos a hacerlo así, aunque los que estáis presencialmente lleguéis un poco tarde por el tráfico y esas cosas, lo entiendo. Pero empiezo lo más puntual para que también los hermanos que nos sigan puedan de esta manera aprovechar la clase. Tony, ¿quieres dirigirnos en oración? Por favor, vamos a orar. Voy a girar el micro que así también te oigan, ¿vale? Oh, perdona, tienen ahí un micro. Equipo técnico te va a pasar un micro para que terminemos en una palabra de oración. El martes estaremos aquí y os animo a que podáis estar en la siguiente clase. Vamos a orar. Pues Señor, te damos muchas gracias por el día que nos has dado hoy. Gracias porque nos has permitido venir hasta aquí y escuchar, Señor, esta clase, esta meditación. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos das las herramientas para servirte. Gracias, Señor.